Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce muy bien, un experto en asuntos de seguridad y, por supuesto, del derecho y de la política. Doctor, bienvenido. A la orden, don Ricardo, qué gusto. Muchas gracias. Doctor, pues recientemente, en días pasados, un nuevo escándalo que vincula a las Fuerzas Armadas. Se da a conocer una información en el sentido de que, pues, no solo se les entregó la construcción del Tren Maya, sino que todo aquello que se obtenga de beneficios económicos será también para las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Estamos escuchando posicionamientos en términos estrictos, y perdón que lo diga así, provenientes del poder político. Sí. Suponemos y aceptamos que el presidente está de acuerdo en ello, pero en términos reales, para las Fuerzas Armadas esto no altera en nada. Yo no digo, nunca sobra el dinero, sobre todo en los ámbitos actuales. O sea, que andamos persiguiendo vacunas a ver si nos las regalan. Pero lo que yo diría aquí en este posicionamiento es, las Fuerzas Armadas no necesitan, tienen un sistema de pensiones perfectamente estructurado. Hay una institución que es el ISFAMS, que tiene catalogados tiempos, medidas, y tiene lo que conocemos nosotros como un algoritmo casi, perdón que lo diga así, de duración, de alcance, y sus activos, no, la verdad es que no necesitan ese tipo de canonjías o prebendas que está ofreciendo el director de Fonatur, ¿eh? A ver, entonces, ¿por qué y de dónde sale esto y a dónde va a ir a parar el dinero, doctor? No, la impresión que yo tengo es una lectura distinta. Independientemente de las discusiones de pesos y centavos, lo que se está buscando es cobijar al Tren Maya bajo el ropaje de una estructura militar y en particular bajo el tema de la seguridad nacional. ¿Qué es lo que está detrás? Y este es el sospechosismo que hay en general. O sea, ¿qué es lo que quieren ocultar? ¿Qué es lo que no están de acuerdo? Sí hay problemas, todos los conocemos, problemas con los grupos indígenas en la zona, va a haber problemas en la adaptación, problemas de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, y este es un problema que se ha señalado abiertamente, si decimos que el Tren Maya es una obra que se ampara bajo el rango de la seguridad nacional, entonces no hay que hacer información al público, creo que es un error, pero pareciera ser que esa es la ruta que se está siguiendo. Lo otro es, voy a decirlo así, es secundario totalmente, ¿eh? A ver, podríamos decir, doctor, entonces que, como dice un viejo refrán, nos están queriendo espantar con el petate del muerto. No, yo creo que se están curando en salud. ¿Qué Ajá. significa? Que ya lo hemos escuchado, visto, analizado, lo hemos comentado aquí. Bueno, las cuentas no salen, no hay proyectos, hay problemas con lo que se mencionó sobre impacto ambiental, que no estaban aprobadas las medidas que se requerían. Entonces, al ser un tema de seguridad nacional, el cobijo en términos estrictos es distinto. Pero con todo respeto, mi modesta opinión es que ese no es un tema de seguridad nacional, ¿eh? A ver, en términos generales, se le está asignando al Ejército y la Marina, a las fuerzas castrenses, muchas obras, muchos trabajos, muchas responsabilidades y que muchas personas dicen que esto es ilegal. Usted es un conocedor de este tema. Platíquenos hasta dónde va el aspecto legal de lo que corresponde a las responsabilidades de militares y marinos y lo que están haciendo hoy. No, no es ilegal. Ujú. Eh, eh, Al revisar los documentos y las reformas que se han implementado y la publicación, por ejemplo, de los programas sectoriales, en particular de defensa y de marina, uno de los rubros, no me atrevo a decir que se actualizó, sino uno de los rubros que se coloca finalmente es contribuir al desarrollo de las obras sociales, de las obras públicas prioritarias en interés de regiones o de la propia nación. Es decir, hay un paraguas jurídico que permite señalar que no estarían violentando la ley. ¿Qué es lo que está detrás también? Y esto está establecido en los planes sectoriales. Las Fuerzas Armadas, en el caso mexicano,
tienen una idea de multidimensionalidad y multioperacionalidad. Sin embargo, y también lo hemos reiterado, o sea, los recursos no siempre son suficientes. Los recursos en términos humanos de personas se pueden diluir y lo que no queremos es que se distraigan en otras tareas cuando las prioridades tienen que ver precisamente con la defensa de la seguridad interior en particular y la coadyuvancia en la seguridad pública. La seguridad nacional ni siquiera lo planteamos, es un hecho, porque no hay otra instancia que lo pueda aplicar y llevar a cabo y resolver en términos de sus problemas mayores, ¿no? Entonces, no es un problema de ilegalidades, es un problema en términos prácticos de los alcances y límites que pueden tener las propias Fuerzas Armadas. Si no le das recursos para reclutar más, y si los recursos que tienes para reclutar a las Fuerzas Armadas se dirigen a otra instancia, podría señalar el caso de la Guardia Nacional, vamos a tener dificultades en la operatividad y vamos a tener estos problemas que se nos están presentando y que ya están a la vuelta de la esquina de nueva cuenta con el tema migratorio, ¿no? A ver, doctor, para empezar, cuando era candidato el actual presidente, prometió, y fue una de sus campañas fuertes, de sus banderas muy importantes, regresar a militares y marinos a los cuarteles. Hoy los vemos en muchas actividades, los vemos en la calle, los vemos haciendo múltiples funciones. Esto es, para empezar, pues una contradicción, si no es que una gran mentira. Y por el otro lado, ¿qué no hay otras personas o otras instituciones que puedan hacer este trabajo? Sí, lo primero, en efecto, el discurso del presidente tuvo una variación extraña. Lo voy a decir de esta manera más o menos precisa y adecuada. Él lo desdeñaba, traía una visión confusa, crítica y me atrevo a decir un poco fuera de tono y fuera de lugar. Hay un problema en términos del desgaste, insisto mucho en ello. ¿Por qué? Porque sin duda se está señalando que tipo de relaciones o de vínculos pueden acarrear con el tiempo un grado de corrupción, de corrupción a los ámbitos. Se ha mencionado también, bueno, el presidente no soporta que haya otras instituciones que tengan un rating superior a él. Y es lo que ocurre con las Fuerzas Armadas. Yo no quiero decir que las quiera quemar, no me atrevo a tanto, pero a veces el inconsciente se revela en esos términos. Llevarse a tantas actividades diversas, disímbolas, distintas, puede conllevar ese riesgo, sin duda, ¿eh? Y ese es un tema que yo creo que las mismas Fuerzas Armadas están previendo. Ahora, el Ejecutivo Federal, con todo respeto, se ha dado cuenta que en estos 2 años que lleva, pues no le han funcionado muchos de sus colaboradores. Lo mismo ocurre para la construcción del tema de las sucursales de bienestar, que está ocurriendo para el tema directo, y lo voy a decir así, sin ambajes, para las grandes obras que tiene. Quizás, y aquí lo hemos comentado en su momento, porque están las Fuerzas Armadas, las únicas obras que pueda cumplir son las que forman parte de las misiones. ¿Cuáles son? El aeropuerto, el Tren Maya en sus 3 tramos que tienen asignados y ahora, como se les dijo, la administración futura de la operación del tren y obtener algunos recursos por esa operación. Yo creo que en esos términos es excesivo y fuera de lugar porque pues, no se requieren. Muy bien. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa. Se nos terminó el tiempo de este bloque. No se vaya, tenemos más, volvemos.